Pensemos un momento, en toda la logística que hay detrás de una cirugía exitosa. No es solo la destreza del cirujano, ¿verdad? Hay un sistema enorme funcionando, casi invisible. Hoy vamos a meternos a fondo en una pieza clave de ese sistema, la farmacia satélite que surte a los quirófanos. El tema es un análisis detallado, basado en un estudio del 2005. Vamos a ver cómo funcionaba y, cómo fallaba el sistema de distribución de medicamentos e insumos en la farmacia de cirugía del Hospital Universitario de la Samaritana, aquí en Bogotá. Un hospital de tercer nivel, ojo. Y el objetivo, nuestra misión hoy, es entender bien qué encontraron los investigadores, por qué es importante y, claro, qué se propuso para mejorar algo tan vital. Vital para la seguridad del paciente y para que el hospital funcione bien. Ok, vamos a desglosar esto. Exactamente. Primero pongamos en contexto para qué sirve una farmacia satélite ahí, en cirugía. Su razón de ser es, tener los medicamentos específicos a la mano, rápido y de forma controlada. Justo donde se necesitan. Pero va más allá, Se supone que verifica protocolos, como la profilaxis antibiótica antes de operar, también maneja los medicamentos de control especial, asegura que se facture correctamente por paciente y, claro, controla inventarios, fechas de vencimiento. Es, en teoría, un punto de control y eficiencia descentralizado. Muy importante. Ese es el ideal, digamos, en el papel. Pero lo que encontró este estudio del 2005 fue otra cosa. Hablaban de una ausencia, o al menos, un desarrollo muy pobre de procesos farmacéuticos básicos. Fallos en cómo se guardaban las cosas, cómo se entregaban, incluso en cómo se usaban. Un panorama, preocupante, la verdad. Y aquí es donde se pone bueno, ¿no? Porque no se quedaron solo en decir está mal. Entiendo que observaron directamente en quirófanos, analizaron los procesos paso a paso, y lo que encontraron fue un patrón de fallas, ¿cierto? Empezando por algo tan básico como los papeles, los formatos. Así es. Fíjate, los formatos que debían controlar todo, como las hojas de costos, tanto las generales como las de suturas, pues simplemente no se usaban bien. Lo común era que el personal de enfermería anotara lo que se gastó al final de la cirugía, a veces de memoria. De memoria. Se deben olvidar cosas. Claro, se olvidaban ítems y las casillas para poner qué se pedía o qué se devolvía, pues en blanco. Incluso la firma del médico, que era necesaria, muchas veces no estaba. O ponían el nombre nomás anotado por enfermería. Entiendo lo de los olvidos y lo haces al final, pero que ni la firma estuviera, ¿eso qué nos dice? ¿Falta de control, quizás? Pues sí, revela una debilidad, digamos, en la responsabilidad, en la validación de esos registros. Si el responsable final no firma, como que se diluye todo, ¿no? Y este problema con los papeles no era solo en las hojas de costos, el registro de los extras. Los extras. Lo que piden de más durante la cirugía. Exacto. Esos ítems adicionales. Muchas veces se pedían de palabra, o se anotaban en cualquier papelito, ¿sabes? Un papelito que luego a la basura. Imagínate. Imposible cruzar información después. Imposible. Sin un registro formal de esos extras, no había forma de comparar lo pedido verbalmente con lo que quizás se anotó en la hoja de costos. Se perdía toda la pista para ver si se cobró bien, si faltaba devolver algo. Era un punto ciego enorme. Y este patrón, de documentación mala, se repetía. El control de anestésicos inhalados era inconsistente, los registros de cambio de turno incompletos. Quien entregaba llenaba algo, pero quien recibía solo miraba una cosa, no todo, y los controles de temperatura y humedad, que son básicos para la calidad de los medicamentos, a veces ni se hacían diario. Hay que decir, eso sí, que el libro de medicamentos controlados sí se llevaba bien. Eso era como una excepción. O sea, el papeleo era un desastre que impedía saber qué se usaba realmente. Pero mencionaste algo de unas canastas estandarizadas. Suena lógico tener kits preparados, ¿no? ¿Qué vieron ahí? Sí, en teoría suena muy lógico. La idea era tener canastas ya listas para cirugías comunes, básica, neurocirugía, recién nacidos. Pero en la práctica, no estaban bien pensadas. Simplemente no tenían todo lo necesario. Y esto obligaba a las enfermeras a ir y venir a la farmacia varias veces durante la cirugía. interrumpiendo todo. Claro,
Interrumpían su trabajo en quirófano y también al auxiliar de farmacia, que tenía que estar atendiendo esas idas y venidas. Eso genera retrasos, ineficiencia, pero había también un problema de control con esas canastas. Gravísimo. El problema mayor era el flujo, cómo se movían. Muchas veces estas canastas ni se revisaban al salir de farmacia, ni tampoco al volver. Y peor todavía, era común que enfermería, para ahorrar tiempo, agarrara la canasta usada, la rellenara con cosas del stock del quirófano para la siguiente cirugía. Y nunca la devolviera a la farmacia. No me digas. ¿Sí? Con eso eliminaban completamente el papel de la farmacia como punto de control y de conciliación por paciente. Se perdía totalmente la pista de qué se usó en quién. O sea, la herramienta que debía estandarizar y controlar, en realidad ayudaba a saltarse el control. Increíble. Precisamente. Y esta falta de control se veía también con insumos específicos, como las suturas. Las instrumentadoras pedían suturas que luego no usaban o las cambiaban por otras. Y a veces devolvían a farmacia empaques ya abiertos o material que podía estar contaminado. Suturas, jeringas, bisturís. Uy, qué riesgo. Y qué desperdicio, ¿no? Exacto. Sugiere despilfarro, pero también que no había listas claras por tipo de cirugía para saber qué pedir desde el principio. Y si los papeles y las herramientas fallaban así, ¿cómo estaba la cosa dentro de la farmacia satélite? El almacén, el inventario. Pues el panorama interno no era mejor, la verdad. La organización física, deficiente. Encontraron medicamentos vencidos ahí, mezclados con los buenos, algunos medicamentos en la nevera sin necesitar frío, ocupando espacio valioso de cadena de frío, medicamentos reconstituidos sin etiqueta o con una etiqueta que no decía qué era, cuándo se preparó, cuándo vencía, a veces tapados con esparadrapo. Imagínate. ¡Qué peligro! Una falta de rigor básica en el manejo de medicamentos, sí. Preocupante. ¿Y sabían qué tenían? ¿O qué necesitaban pedir? Ese era otro hueco enorme. Faltaban listados clave. No estaba claro qué cosas eran de farmacia y qué de otros servicios, como esterilización. Cuáles necesitaban orden médica sí o sí, cuáles iban en nevera, o cuáles no se le debían cobrar al paciente. Y lo más crítico, no había un sistema real de control de inventario. No se sabía cuánto pedir, ni cuándo, ni siquiera cuánto tener de mínimo o máximo. De hecho, ni siquiera un proceso para decidir qué tener. Había cosas guardadas que nunca se usaban, acumulando polvo y riesgo. Era como operar a ciegas entonces. Prácticamente, gestionando recursos a ciegas. Y para darle números a todo esto, los investigadores midieron cosas, ¿no? Observaron 13 cirugías. ¿Qué cifras encontraron? Sí, y eso es fascinante, ver cómo los problemas se reflejan en números. En promedio, detectaron un error de registro en la hoja de costos del 18%. 18%, casi 1 de cada 5. Exacto. Casi 1 de cada 5 ítems que sí se usaron en el paciente o no se registraban o se registraban mal. Es el reflejo de esa falta de cuidado y de los formatos que no servían. Y claro, si el registro está mal en un 18%, la facturación se tiene que ver afectada. Directamente. El error de facturación promedio fue del 14%. O sea, de lo que sí estaba anotado en la hoja de costos, un 14% no se facturaba o se facturaba mal. ¿Y por qué? Errores al digital. Era una mezcla. Sí, errores humanos al digitar, también que los nombres de los productos no coincidían entre la hoja de costos y el sistema de facturación del hospital. Y el propio sistema informático, que según el estudio, era lento, se trababa, un cuello de botella. Millones de pesos perdidos, seguramente. Potencialmente, sí. Millones perdidos por estas fallas. Además de los errores de registro y facturación, también midieron la eficiencia, ¿no? Con un estudio de tiempos y movimientos, confirmó el caos. Totalmente. Midieron las actividades en el turno de la mañana y en el de la tarde. Y los resultados, bueno, hablaban solos. Muchísimas interrupciones, especialmente al facturar. 11 en la mañana, pero 37 en la tarde. ¿37? Sí. Y también al preparar los materiales. 13 interrupciones en la mañana. La facturación, con ese sistema lento y fallón, era claramente un cuello de botella que frenaba todo lo demás. ¿Y el orden del trabajo? ¿Había alguna secuencia lógica? Pues prácticamente ninguna. Las actividades no seguían un orden.
Los auxiliares iban saltando de una tarea pendiente a otra, aprovechaban como los huecos que dejaban los retrasos de otras cosas, como la facturación. Y lo más grave que confirmó este análisis, actividades de control que son cruciales simplemente no se hacían. ¿Cómo cuáles? Como comparar la hoja de costos con los pedidos extras, por ejemplo, o hacer la conciliación física, ver si lo que devolvían coincidía con lo que anotaron. Esas cosas no se hacían. Por falta de tiempo. Por falta de tiempo, sí. Por las ineficiencias y porque, como dijimos, las canastas no volvían a farmacia después de cada cirugía. No había que conciliar. El estudio también vio que pedían cosas a la farmacia central fuera de los días establecidos, otra señal del descontrol de inventario, y que no había procedimientos claros para accidentes, si se rompía algo. En fin, el diagnóstico era demoledor, un sistema caótico. Exacto. Las conclusiones eran claras. Las herramientas no servían, los controles eran débiles o no existían, y la gestión era ineficiente, con errores y mucho despilfarro. Entonces, frente a ese panorama tan complicado, ¿qué se podía hacer? Obviamente se necesitaba un cambio profundo. Y el estudio no se quedó solo en la crítica, ¿verdad? Propuso soluciones. Efectivamente. La propuesta atacaba los problemas de raíz. Combinaba ajustes en recursos, en organización y, sobre todo, un rediseño de los procesos clave. Empezaba por lo básico, tener el personal adecuado. Sugirieron 2 auxiliares de farmacia por turno de día y 1 de noche. Para dar abasto, claro. Para poder hacer todas las tareas sin la presión de tiempo que habían observado. Y poner orden en la casa, ¿no? Organizar ese almacén. Una organización física estricta. Usar el método FIFO. Primero en entrar, primero en salir, para que rote el stock. Agrupar todo por categoría, por tipo y luego por orden alfabético. Y rotular, etiquetar todo claramente. Además, hacer un inventario inicial completo para saber realmente qué había. Y crear por fin esos listados que faltaban. Qué es de farmacia, qué no se cobra, qué necesita receta, qué va en frío. Y definir stocks mínimos y de seguridad para poder pedir basado en consumo real, no a ojo. Bien, ordenada la base. ¿Qué cambios propusieron en los procesos para hacerlos más seguros, más inteligentes? Varias cosas importantes. Una muy práctica. Reempacar los medicamentos que más se usan en quirófano. ¿Cómo cuáles? Como sedantes tipo midazolam, opioides como fentanilo, anestésicos como propofol. Reempacarlos en dosis unitarias, ya listas para usar. Esto no solo hace más rápida la preparación en sala, sino que baja mucho el riesgo de errores de dosis y de contaminación. Y además, evitas meter cajas de cartón a las áreas quirúrgicas. Tiene sentido. Y para el control de los anestésicos inhalados, que era tan flojo. Ahí propusieron un rol mucho más activo para la farmacia, marcar los frascos con números consecutivos y llevar un registro formal. ¿Qué frasco se entrega? ¿A quién? ¿Para qué sala? ¿Cuándo? Y una regla clave. No se entrega uno nuevo si no devuelven el anterior de esa sala o de ese anestesiólogo. Un control cruzado sencillo pero efectivo. También me imagino que reforzar los controles que ya existían pero que no se cumplían. Correcto. Asegurar que los formatos de cambio de turno y de condiciones ambientales, temperatura, humedad, los firmarán los 2 auxiliares, el que entrega y el que recibe. Y que el químico farmacéutico revisara esos registros cada mes. Además, algo básico pero olvidado. Capacitar a todos en cirugía sobre qué hacer si se rompe algo, si hay un derrame. Y una regla para los extras. Quien pide, registra. El auxiliar de farmacia solo despacha si está anotado formalmente. La propuesta también miraba un poquito más allá, ¿no? Hacia el área de recuperación. Sí, sugería 2 cosas. Primero, que la farmacia de cirugías también abasteciera formalmente al área de recuperación posquirúrgica, que en ese momento recibía cosas como de manera informal desde urgencias. Propusieron hacerlo con un formato de préstamo controlado. Y segundo, la necesidad de comprar otro carro de paro, porque tener uno solo para cirugía y posquirúrgico no era seguro. Pero entiendo que el corazón de la propuesta, lo que realmente buscaba arreglar el flujo y los controles, era un nuevo modelo de distribución. ¿Cómo era eso? Exacto. Si conectamos con todos los problemas que vimos, este nuevo modelo era la clave. Se basaba en un flujo lógico, controlado, con varios pasos clave. Primero, stock fijo estandarizado. Definir
entre todos, cirujanos, anestesiólogos, enfermeras, instrumentadoras, farmacia, qué medicamentos e insumos básicos se necesitan para la mayoría de las cirugías, o quizá por especialidad. Segundo, formato único. Crear un solo formato que liste ese stock estándar. Este papelito viajaría con el material. Farmacia lo usaría para preparar y en sala marcarían exactamente qué se usó. Y muy importante, los nombres en el formato debían ser idénticos a los del sistema de facturación. Idealmente, la DCI, la Denominación Común Internacional. Para evitar las confusiones de nombres que mencionaste. Exacto. Tercero, flujo controlado. El contenedor, un carro, una canasta o una bandeja, con ese stock y su formato, iría a la sala de cirugía asignada. Cuarto, y este es el cambio fundamental, devolución obligatoria. Al terminar cada cirugía, sí o sí, el contenedor completo, con lo usado y lo no usado y el formato llenado, tenían que volver físicamente a la farmacia satélite. Se acababa eso de rellenar en sala. Ajá. Quinto, conciliación. Al recibirlo, el auxiliar de farmacia compararía lo que llegó físicamente con lo que estaba marcado como gastado en el formato. Verificar que todo cuadrara. Sexto, facturación precisa. Solo después de esa conciliación se facturaría al paciente, y solo lo que realmente se consumió y se verificó para esa cirugía. Y séptimo, reposición. Se reponía el contenedor con el stock estándar y se dejaba listo y verificado para la siguiente cirugía. Suena un ciclo cerrado, mucho más lógico, ¿sí? Los beneficios parecen claros. Rapidez, más seguridad para el paciente, tener las cosas disponibles. Se reducen pérdidas, desperdicio. Y, clave para el hospital, asegurar que se cobre lo correcto por cada paciente. ¿Y qué pasó con esto? ¿Se implementó algo? ¿Les hicieron caso? Pues mira, la propuesta se presentó, se discutió con las jefaturas de cirugía, de enfermería, de farmacia, y sí hubo acuerdos importantes. Se tomaron decisiones. ¿Cómo cuáles? ¿Adoptaron todo el modelo? Aceptaron la idea central del stock fijo estandarizado, eso sí. Pero por temas de espacio y acceso a la farmacia, en lugar de carros grandes, optaron por usar loncheras plásticas. Definieron dos tipos al principio, una general y otra para neurocirugía, enfocadas en lo básico de anestesia y vías venosas. Pero lo crucial es que sí acordaron implementar la devolución obligatoria de esas loncheras a farmacia después de cada cirugía, para la revisión y conciliación por el auxiliar. Ese paso clave del modelo sí se adoptó. Eso ya es un cambio enorme en el control. ¿Alguna otra decisión importante? Sí, como el estudio mostró tan claramente los problemas y retrasos con la facturación, se reconoció la necesidad y se acordó pedir que asignaran un facturador dedicado solo para la farmacia de cirugía. Para quitarle esa carga al personal de farmacia. Exacto, y para agilizar. Y además, vieron que esta mejora de procesos era perfectamente compatible con la tecnología de código de barras que el hospital justo empezaba a probar en otras áreas. Incluso la podía potenciar. Qué interesante ver cómo un análisis así, tan detallado, puede llevar a cambios reales. En resumen, lo que nos muestra este estudio es la importancia tremenda que tienen esos sistemas de apoyo, ¿no? Los que a veces ni vemos dentro de algo tan complejo como un hospital. Revela cómo fallas en procesos que parecen solo administrativos, cómo se llena un papel, cómo se ordena un estante, cómo se mueve una canasta, pueden afectar directamente la eficiencia, generar gastos enormes por desperdicio y, lo más grave, impactar la seguridad del paciente. Y un punto clave a reforzar, creo yo, es que, aunque la tecnología como los códigos de barras puede ayudar mucho, la solución principal aquí no era tecnológica, era de proceso. Se trataba de definir bien cómo trabajar, poner puntos de control fuertes que no te los puedas saltar, como esa conciliación después de operar, y asegurar que tengas los recursos, la gente, la organización física para hacer bien esos procesos. La tecnología es una herramienta, pero no arregla un proceso roto por sí sola. De hace años. Es un gran recordatorio de cómo todo está conectado en un sistema complejo. Quizás nos invita a preguntarnos, ¿en qué otros lugares, en nuestro trabajo o hasta en la vida diaria, hay procesos invisibles que damos por sentados? Procesos cuya ineficiencia o falta de revisión podría estar generando costos ocultos, frustraciones o hasta riesgos que ni hemos visto, simplemente porque no nos hemos parado a mirarlos y rediseñarlos a fondo. Algo en que pensar, sin duda.